de cálculo 1. Confírmeme si se ve. Bueno, si se ve, si me escuchan. ¿Está todo bien? Sí, se escucha. Sí, todo bien. Buenísima. Sí, se escucha. Buena, gracias. Ya, para ir empezando. Supongo que ya todos tienen el enunciado de la ayudantía, ¿no? Las 10 preguntas. O si hay alguien que no la tenga. Yo les por aquí. A ver. El link exacto, déjame buscarlo. Si Miguel por ahí lo tienes. Sí, lo voy a pasar por el chat ahora. Dale. Ahí para los que no lo tengan, pues puedan ver las preguntas. Mientras tanto, ya he ido empezando. ¿Cómo están? Espero que todos estén muy bien. Espero que hayan tenido un bonito 18. Y me presento, mi nombre es Michael Ramón, soy ayudante GOIN. Y pues les preparé esta pequeña, entre comillas, ayudantía de cálculo 1 tratando de buscar ejercicios que sean los más clásicos, por así decirlo, los que les tengo que son de suma importancia manejarlos para las pruebas. Así que ahí está el link, eso, y pues vamos a ir empezando con la primera pregunta. Para los que se preguntan, esta ayudantía se va a grabar, va a estar, y posteriormente se va a subir al canal de YouTube de Coin, ahí para que estén pendientes. Y para los que no pudieron asistir. Entonces, ahí está. Empezamos con la primera pregunta. Ya, aquí está. A ver. Perfecto. Ahí está. Aquí dice la primera pregunta. La primera pregunta dice, considere la función gamma, que ahí está, es una función definida a trozos. Dice, ¿para qué valores de a mayor positivo? La función gamma es continua en x igual a 0. Quiero que la modalidad de esta ayudantía sea no solo yo resolviendo la ayudantía, sino que entre todos tratemos de resolverlas. Quiero escuchar qué opinan, que me den si es que tienen la respuesta a las preguntas o si quieren aportar en algo, sería de mucha ayuda. Ya sea pueden hacerlo por micrófono o por chat. Quizás sea un poquito más complicado de ver, trataré de verlos, pero eso, para que esto sea más interactivo. A ver. Que tenemos la función definida a trozos, nos piden determinar si esta función es continua en x igual a 0. ¿Ideas de cómo resolver esta pregunta? ¿Qué se debe hacer cuando se habla de continuidad? Ver si el límite existe. Ver si el límite existe. En este caso, ¿cómo verificamos si el límite existe? Con los límites laterales. Perfecto. Entonces, la función gamma, ya tenemos que buscar límite de x tendiendo a 0 de la función gamma. Como es una función definida de trozos, entonces no es tan fácil buscar el límite directamente, así que buscamos los límites laterales. Entonces tengo primer límite. Límite de x por la derecha. De gamma de x. Esto será límite por la derecha de gamma de x tendiendo a 0. ¿De cuál sería la función? En este caso la función sería a seno de ax partido x más coseno de ax. Esta es la función. Supongo que ya muchos sabrán el famoso límite del seno de algo partido algo, cuando ese algo tiende a 0. Así que aquí lo tratamos de utilizar. Entonces aquí lo único tenemos seno de a por x partido x. Necesitamos un a extra ahí. Entonces esta fracción de aquí la multiplicamos por arriba y por abajo un valor de a. Esto nos quedaría el límite de x tendiendo a 0 por la derecha de a al cuadrado
seno de AX por AX. Entonces aquí ya tenemos el límite que muchos ya deberían conocer, que este límite debería dar 1. Con estricto rigor, esto debería dar a cuadrado. Y esto aquí todavía más coseno de AX. Bueno, aquí, para ser precisos, por regla de los límites son como operador, son lineales, entonces el límite de una suma son la suma de los límites, entonces aquí yo puedo poner como más límite de X tendiendo a 0 por la derecha, el coseno de AX, para que todo esté correcto. Entonces, el coseno de AX no tiene ningún problema, simplemente es una función continua, entonces la puede evaluar directamente en 0. Entonces aquí ya tuvimos que esto nos quedaba a cuadrado más límite de X teniendo 0 de coseno de X es como coseno de 0. Coseno de 0, 1. Y ahí tenemos el límite por la derecha de la función gamma. Y para que sea continuo en X igual a 0, ¿qué condición se tiene que cumplir? Tiene que cumplir una condición. ¿Alguien sabe? Que ambos límites laterales sean iguales. Aparte de eso, El número por el cual o el valor por el cual la función esté definida sea igual al límite. perfecto. Entonces tenemos que la principal condición de continuidad es que el límite de, en este caso, X tendiendo a 0, de gamma de X, sea igual a gamma de 0. En este caso, como estamos hablando por límite por la derecha, entonces por la derecha. Y tenemos que por enunciado el límite, el valor del gamma en 0 es igual a 2. Entonces, a cuadrado más 1 igual a 2. Aquí podemos fácilmente despejar el A como A igual a 2 menos 1 sería 1. Y sacando raíz, se tiene que, esto es más menos 1. Nos dicen que el valor de A tiene que ser un A positivo, entonces el único valor que se toma es A igual a 1. Y tenemos el valor que nos pedían. Ahora, ¿será suficiente ya con haber encontrado este valor? ¿Ya aquí se acabó el problema? ¿O qué más se podría No, hacer? creo que tienes que calcular el límite por la izquierda, ¿o no? Para poder verificar la continuidad. Perfecto. Tengo que calcular el límite por la izquierda y verificar si en verdad da, en este caso, 2. Entonces sería el límite. Ahí está. Sería el límite de X por la izquierda de gamma de X. En este caso, la función sería AX más 2. Entonces, aquí se puede aplicar una propiedad que es como por, bueno, no es continuidad. A ver, aquí podemos decir lo siguiente. Esto es como E elevado al, lo voy a separar mejor, lo voy a separar por suma de límites. Límite de X por la izquierda de a la AX más el límite igual de, en este caso, 2. El límite de una constante es la propia constante, así que esto es igual a 2. Ahora, el límite de esta exponencial. ¿Cuál creen que sería su valor? Yo creo que sería 0, pero el problema está en que si reemplazas como ahí con 0 la X, se va a indefinir y eso no se puede hacer. Entonces, yo lo que haría sería como aplicar teorema del sándwich, pero no sé si está muy rebuscado hacer eso. Sí, o también pueden pensar lo siguiente. No, la verdad no veo de manera directa cómo podría aplicar sándwich, pero se podría aplicar el siguiente razonamiento. Un límite no es igual a evaluar la función en el valor. En este caso, este límite no es igual a evaluar X igual a 0 a esta exponencial.
porque ahí se define el exponente. Entonces no podemos calcular nada. Pero lo que dice el límite es que los valores de x tienden a 0 por la izquierda. Entonces cada vez tendremos valores, por ejemplo, vamos tendiendo por esta zona. Entonces cada vez vamos a tener valores mucho más pequeños, pero como es por la izquierda, van a ser negativos. Entonces cada vez tendremos, por ejemplo, aquí, este es menos 1, por aquí tendremos menos 0.5, por acá tendremos menos 0,01, por ejemplo, por aquí es menos 0,0001, pero nunca llegaremos al valor 0. Entonces, cada vez que una fracción en su denominador tiene un número muy, muy pequeño, esa fracción va a tender a un valor muy, muy grande. Entonces, si este valor de aquí, el a partido x, el x tiende a valores muy, muy, muy pequeños, y si es por la izquierda son negativos, entonces esto va a tender a menos infinito, a valores negativos muy, muy grandes. Y como esto es como queda el exponente muy, muy grande, negativo, entonces esto es como decir, solo estoy usando notación, esto no es válido como tal, no representa nada, pero es notación, para indicar lo siguiente. Como e elevado a menos infinito es 1 partido e elevado a infinito, entonces como estos números, este denominador es muy grande en este caso, esto tiende a 0. Quedándonos como resultado final que el límite por la izquierda es 2. Este valor que sobrevivió acá. ¿Dudas con esto? ¿Por qué el e elevado a partido en x es 1 partido en e al infinito? No entendí eso. Ya. Como estamos en límites, entonces los valores de x cada vez van a tender a valores cercanos a 0. Y como es por la izquierda, van a ser valores negativos. ¿Estamos de acuerdo con eso? ¿Sí? Ya. Entonces, cuando, por ejemplo, e está elevado a menos algo, esto es igual a 1 partido e a ese algo. Ah, vale. Entonces, por eso, entonces, esto tiende a e elevado a menos infinito. Entonces, esto es lo mismo que 1 partido e elevado a infinito. Siguen menos. Vale, y como el de abajito es muy chiquito, al final el e está como elevado a un número muy grande, y eso hace que como que la fracción sea como un número muy chico, ¿no? Claro. Entonces, como esto se puede reescribir como elevado a infinito, esto es mucho más grande y esto tiende a 0. Vale, perfecto. Gracias. Eso. ¿Alguien más? ¿Dudas? Entonces, como el límite por la izquierda es 2, y aquí encontramos un número a igual a 1, tal que hace que el límite por la derecha sea igual a 2, entonces tenemos que la función es continua en x igual a 0 con un valor de a igual a 1. Y aquí también se dan cuenta, este a puede ser cualquier valor, puede ser diga, incluso diferente de 1, puede ser 1, 2, 3, 4, pi, e, etcétera. No va a afectar a que esto tienda a 0. Para cualquier valor de a positivo, esto va a tender a 0. Entonces aquí ya esto no nos representa ningún problema, tenemos el valor de a, tenemos ya comprobado que la función es continua en 0, tenemos respondida la pregunta. Entonces, ahí sería entonces el valor, conclusión final, el valor de a que nos piden es a igual a 1. Con eso se comprueba que la función es continua en x igual a 0. Eso, pasemos a la siguiente pregunta. Si tienen dudas con este ejercicio, no se preocupen en interrumpirme. Pregunta 2. A ver, dice.
sea f una función continua y derivable en x igual 2, tal que la ecuación de la recta tangente a la curva igual a f de x en x igual 2 es, está aquí, la recta tangente en x igual 2, Disculpa, ¿sí? será la pregunta, pero ¿podrías copiar la pregunta como en la diapositiva, como para ir viéndola mientras hacía el ejercicio? O está subido el archivo en alguna parte, como para ir viendo lo demás, como la presentación. Mira, voy a volver a reenviar el link aquí en el chat. Ah, vale, que yo me metí un poco tarde en realidad. No te preocupes. Ahí está. Ahí lo Vale, puedes perfecto. encontrar. Por cierto, ¿se está viendo la pantalla? Porque como que yo la veo un poco... Sí, sí se ve. Sí. ¿Se ve? Ah, ya. Entonces dice que en x igual 2, en la recta tangente es... Ahora ya no. Se llame algo... Ah, me sacó de la sesión. Déjenme volverme a unir. Ahí... La contraseña. Una pregunta, ¿la grabación va a ser subida a alguna plataforma? Sí, al canal de YouTube de Coins. Perfecto, muchas gracias. De nada. 691. Disculpen el inconveniente. Ahí estoy. Ahí está. Compartir pantalla. Ahí está. No entiendo por qué se me salió, pero bueno. Ahí está. Ahí está lo que estaba. Nos decía, en x igual 2, la recta tangente es y igual a 3x menos 1. Y nos piden determinar el valor de f de 2 y f' de 2. Esto lo vamos a hacer primero. Con la información que tenemos, ¿cómo encontrarían esos valores? Es como un ejercicio un poco muy teórico, por así decirlo. ¿Nadie? Ah, bueno, entonces voy con otra pregunta. En ¿Cuál es? F2, perdón, Sí, ¿podríamos dime, repetir el 2 o no? ¿cómo? Para hallar F2, Sí, para hallar F2, ¿cómo lo harías? ¿Cómo lo eh, harían? re- yo creo que podríamos reemplazar la X por el 2, como 3 por 2 menos 1, para hallar el F2. Mm, Sí, no es la forma que lo había hecho, pero sí es como como esa es la recta tangente a una curva. Entonces, en teoría, por ejemplo, si tenemos la curva f de x y digamos aquí es 2, su recta tangente que, uy, se ve horrible. Ahí está, algo más o menos. Entonces, en el punto x igual a 2, el valor de este y va a ser igual. Así que sí, pueden reemplazar directamente y igual a 3 por 2 menos, otra vez. No, era aquí. 3 por 2 menos 1. Esto les va a dar 6, 5. Y ahí tienen el valor de, f, aquí lo voy a poner, f de 2 igual a 5. Ya. Ahí estaría, ese es el valor, el primer valor. Ahora, la derivada en x igual 2 es un poco más largo, complicado. ¿Alguien? A ver, Por definición, mejor, por definición, a ver, planteemos el límite de h tendiendo a 0 a ver, a lo mejor más fácil es esta otra definición. El límite
de x tendiendo a 2 de f de x menos f de 2 x menos 2. A ver, tendríamos f de 2. Si aquí tenemos un problema porque no sabemos. Aquí esto sería 0. No es tan conveniente hacerlo por definición, porque no tenemos más información que nos diga esto de aquí para poder hacer una simplificación o o algo. Entonces no es conveniente por Perdón. definición. Sí tenemos ¿Sí? f de x. F de x nos lo dan arriba, que es 3 por x menos 1. Esa es la ecuación de la recta tangente. Esa no es f de x. En el enunciado igual dice, perdón, que es y igual f de x en x igual a 2. Sí, pero mira lo que dice el enunciado. Sea f una función continua y derivable en x igual 2, tal que la ecuación de la recta tangente a la curva en x igual 2 es igual a 3x menos 1. Esa ecuación es la recta tangente, no es f de x. F de x es por ahora desconocida. Ah, ya, perdón. Una duda. ¿Sí? Oye, pero si la recta tangente es y igual a 3x menos 1, ¿no podemos hacer como eso de la regla como que usamos para derivar rápido, pero al revés? Onda, sabiendo que 3x menos 1, sabemos que el 1 era como un x, por así decirlo. Y el 3x era un x elevado a algo, po, ¿o no? O sea, sería como un... Más sencillo que todo eso, más sencillo, créeme, más sencillo que todo eso, el f o este valor de aquí, lo dan por enunciado. Ah, Y es chango. ¿Dónde? este de aquí. Este 3 de aquí. ¿Por qué? La ecuación, a ver, en términos generales, de la recta tangente asociada a una curva o una función f de x es y menos y0, f' de x evaluado en x0, x menos x0. Tenemos que igual el y0 ya lo habíamos encontrado, es este 5 de aquí. Menos 5. Esto de aquí, menos en x0 igual a 2. Aquí un poquito de eliminando términos, sería f' de x. X, esto es sería un poco complicado seguir. Pero a lo que voy, esta al final es un término extra, no nos va a servir para nada. Miren, esta es la ecuación, en términos generales, la ecuación asociada o la ecuación de la recta tangente asociada a una función. Esta es la pendiente. Esa es la pendiente de la recta, porque esta al final es una recta. Y por enunciado nos dan esto mismo. Esta es la ecuación de la recta tangente. Entonces, este 3 tiene que ser la pendiente de la recta. Entonces, f' en 2 es igual a 3. ¿Todo bien? ¿Cómo podría repetirlo, por favor? No entendí. A ver, voy a explicar así como, porque un poquito creo que me enredé por ahí. Ah, Lo voy a sí. Ya. Es que, bueno, yo traté de hacerlo como te dije, de que f de x era igual 3x menos 1, igual me daba f de 2 igual a 3, creo. Entonces, si lo pudiste encontrar así, perfecto. No, esto no es una sola forma de encontrar. Solo digo que, pues, si uno se da cuenta de que esta es la ecuación de la recta tangente asociada a f de x, entonces, en términos generales, esta fórmula es la ecuación de la recta tangente asociada a una función cualquiera. Como ya nos dan la ecuación que está aquí, esta es la pendiente. Entonces, sí o sí, la derivada tiene que ser igual a 3. La derivada en x igual a 2.
Digo, para evitar desarrollos que sean un poco largos o quizás un poco innecesarios, es simplemente darse cuenta de ese detalle. De que la pendiente de la recta tangente es la derivada. Tan simple como eso. Entonces, ya tenemos estos dos valores que nos pedían aquí. ¿Qué más pide el ejercicio? Ahora dice, determina el valor ya de f de 2, f' de 2 y el valor de este límite de acá. De f al cuadrado de x menos 25. Es un poco rebuscado encontrar este límite, pero ¿alguien tiene alguna idea? ¿Alguien le parece familiar este término? ¿El numerador? ¿No suma por diferencia? ¿Cómo? ¿Puedo hacer fx menos 5 por fx más 5? Sí. Eso al final es como f al cuadrado de x menos 5 al cuadrado. Entonces, esta es una diferencia de cuadrados. Se puede factorizar como f de x menos 5, f de x, f de x más 5. Ahora, este término bonito de aquí, ¿qué es? ¿Le suena algo? Eso es F prima o no? F' De en... 2 a lo de X. No. Iba a poner x igual 2, pero ya lo... F' en 2. Efectivamente, ese es el valor de f' de 2. Entonces, en el límite, a ver, esto lo voy a poner aquí. En el límite, esto tiende o es igual a 3. Aquí ya habíamos calculado. Ahora, igual por ley de los límites, el límite de una multiplicación es la multiplicación de límites. Entonces tiene que ya el primer límite lo encontramos es 3 por límite de x tendiendo a 2 de f de x más 5. Esta expresión no tiene ningún problema. Y por enunciado esto es continuo, entonces lo podemos simplemente evaluar en 2. Tengo 3 por f de 2 más 5. Y como encontramos igual anteriormente, f evaluado en 2 es 5. Entonces, esto resulta en 3 por 5 más 5, 30. 30 es el valor del límite que nos pedían calcular. ¿Consultas? ¿Dudas? Yo me perdí un poco cuando empezaste a hacer como, o sea, un poco más arriba, cuando hiciste como la división, eso de que eso era el valor de límite de f y todo. ¿En qué parte hicimos eso? La de que fx. ¿En dónde exactamente? Mira, en eso que encerraste en un circulito, por así decirlo, que era fx menos 5 partido en... ¿Aquí? Sí, eso, ¿en qué Ya. parte decía que era 3? En el enunciado no, sí. Esto lo calculamos. Mira, ¿reconoces esta expresión para empezar? ¿Reconoces qué significa esta expresión? Lo que tengo encerrado. La verdad es que no me suena. Ya. ¿Te suena esto? Lo voy a poner por aquí. Límite de x tendiendo a un valor a de f de x menos f de a, x menos a. ¿Te suena esa expresión que esto es igual a la derivada evaluada en a? No me sonaba, que nosotros creo que usábamos h. Ya, Y si ustedes, como que me acuerdo como que la de derivada era como fx así menos h menos fx era como partido, era como otra fórmula. esto supongo que vieron. Que esto también es la derivada evaluada en a. Ah, sí, esa vimos nosotros. Sí. Esas dos son iguales. Son Ah, esta, la del h,
se origina a partir de esta de aquí por un cambio de variable. Pero son en esencia la misma. Sí, nosotros Vale, igual, vale, vale. nosotros Con razón igual me vimos estaba confundiendo. la primera fórmula, pero en vez de A teníamos un X0. Esa es la diferencia. Sí, lo mismo. A, x0 igual a, es lo que utilicé. Sí. O sea, sí, es lo mismo. Entonces, sabiendo esta estructura, entonces yo deduje, o se podía deducir que esto que está encerrado aquí, pues es la derivada de la función f evaluada en 2. Y el 3, o por qué la derivada en 2 es 3, esto salió porque en enunciado nos daban la ecuación de la recta tangente. Y la ecuación de la recta tangente, como es una recta, tiene una pendiente. La pendiente de esa recta es igual a la derivada evaluada en un punto. Como en este caso nos daban que la ecuación de la recta tangente en x igual 2, es esto de aquí, la pendiente era 3. Por lo tanto, la derivada de la función en 2 tiene que ser igual a 3. Vale, Ahí. vale. Y la otra era la fórmula de derivada, solo que era como otra fórmula para llegar a la misma derivada, por así decirlo. Claro, otra forma. Sí. Ahí Ya, está para que lo tengan en y cuenta. después de ¿Sí? haber sacado esto, de que concluyéramos que eso era 3, después, ¿cómo cachaste que f de x más 5 era f de 2 más 5? Porque por enunciado dicen que f de x es continua y derivable. Bueno, el continuo es lo que me importa ahora. Entonces, como es ¿Sí? continua, la característica es, si tú tienes una función continua, tú puedes evaluar o continua en un intervalo que contiene a un valor en específico. Entonces, tú puedes evaluar la función en ese valor. Por ejemplo, a ver, te lo voy a poner aquí, como para que te quede claro. Mira, tengo una función g de x. Me dicen que esta es continua en, por ejemplo, AB. Y yo, digamos, sé que tengo un valor C que está entre A y B. Entonces, porque es continua, yo sé que límite de x tendiendo a C de g de x es igual a g de C. Simplemente por eso. Entonces, como Vale, por enunciado nos dicen que f es continua, simplemente yo puedo evaluar en x igual 2. Evalúo en x igual 2, me queda f de 2. Ya habíamos calculado ese valor anteriormente, usarlo y nos da que el resultado es 30. Simplemente eso. vale, 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 vale. Listo. Y estas dos condiciones, estas dos de aquí y esta condición de acá, es muy importante. Esto para continuidad y esto para las derivadas. Por si les piden calcular la derivada mediante definición. O pueden usar la de acá o pueden usar la de acá. La que ustedes prefieran. O la que se haga el límite más fácil. Eso con la 2. Pasemos a la 3. ¿Dudas con la 2? ¿Más dudas? No, en lo personal me quedó claro el ejercicio. Ya, bueno. Entonces, pasamos a la 3. La 3 es un poquito gráfica. Dice, sea la función f definida por, es una función a trozos, y sea la función g que se muestra en un gráfico. Ahí tienen, ahí en el enunciado tienen el gráfico. Y nos piden que estudie la existencia de límite de x tendiendo a 2 de f de x más g de x. Quiero hacerlo de, esto se puede hacer muy sencillo y rápido, pero quiero hacerlo de otro modo para dar a entender algo. Entonces, primero voy a empezar calculando el límite de f de x. Límite de f de x cuando x tiende a 2. Como es una función a trozos, calculo los límites laterales. Entonces tengo que el límite de x tendiendo a 2 por la derecha tiene una fórmula de x cuadrado menos 3x. Esta es una función continua, no tiene ningún problema.
Entonces, por continuidad, evalúo en x igual 2. Esto me queda 4 menos 6. Y esto es igual a menos 2. Calculo el límite por la izquierda, que tiene una fórmula de x cuadrado menos 2x más 1. Esto será igual, es una función continua, no tiene ningún problema en ningún punto. Entonces, por continuidad, evalúo en x igual 2. 4 menos 4 más 1. Esto sería 1. ¿Qué tengo aquí? Límite, no. Ahí está. X tendiendo a 2 de f de x no existe. O, a ver, no existe. Tenemos el cálculo del primer, o la conclusión del límite de f de x. Vayamos al límite de g de x. Entonces, límite de x tendiendo a 2 de g de x. Igual es una función definida a trozos, no tenemos fórmula, pero tenemos gráfica. Límites laterales. X tendiendo a 2 por la derecha de g de x. Vemos el gráfico y ¿tienen problemas con ver el gráfico? No, todo bien. Perfecto. Entonces, viendo el gráfico, vemos que por la derecha esto se va acercando a 1. Entonces tenemos que el límite por la derecha es 1. Calculamos límite por la izquierda. Vemos el trozo donde está por la parte izquierda, se va acercando a 2. Esto va teniendo o acercándose al valor de menos 2. ¿Qué tenemos aquí? Que el límite de x tendiendo a 2 de g de x tampoco existe. Límites laterales no son iguales. Límite de f en 2 no existe. Límite de g en 2 no existe. ¿Se puede concluir algo ahí? ¿O qué se puede concluir con respecto a la suma? ¿Alguien tiene una idea? ¿Que no existe? No. La Yo respuesta es no. Sí, dime. creo que podríamos hacer la suma, pero diciendo que el límite de esa suma, y como sus límites laterales tienen que ser iguales. Si son iguales, yo creo que existiría. No sé si me entiendes. Perfecto. Sí, perfecto. Esa es la cosa. Si el límite por separado de f más o sea, si el límite de f dice que no existe y el límite de g dice que no existe, no se puede concluir nada con respecto a f más g. Hay que calcular los límites por izquierda y derecha de la suma. Ya lo tenemos. O sea, ya esto es más fácil porque, a ver, aquí continúo. Tengo el límite por la derecha de f más g. El límite de f por la derecha me daba menos 2 y el de g 1. Menos 2 más 1 menos 1. El límite por la izquierda me da de f más g. Esto por separado. Tenemos que por la izquierda es 1 y de g por la izquierda es menos 2. 1 menos 2 menos 1. Límites laterales son iguales. Otra vez. Ahí está. F más g menos 1. Por lo tanto, el límite existe y es igual a menos 1. ¿Dudas? Todo claro. ¿Todo bien? Perfecto.
A la suma de límite era así nomás, ¿verdad? Sumándolo así como al seco. No era como la Sí. multiplicación, ¿verdad? No, sí, solo suma. Lo traté, a este ejercicio se lo podía hacer directo, simplemente en dos líneas, bueno, en 4 líneas, dos de límites de suma por la izquierda, dos de límite de suma por la derecha y concluir. Pero yo lo traté de hacer así simplemente para tener como la trampa de esto no existe y esto tampoco existe. Por eso lo hice así, por eso lo podía hacer más directo. Simplemente para dar a conocer que si los límites por separados dicen algo, eso no significa que se tenga que concluir con algo su suma. Eso con respecto a la pregunta, digamos 3. Pregunta Perdón, 4. ¿Sí? con ese ejercicio no me quedó muy claro, como cuándo puedo decir que estos dos límites por separado, si bien no existen como por separado, existen por sí mismos, cuando den el mismo resultado, ¿no? Claro, o sea, las funciones por separado pueden dar o que no existe límite o un valor distinto. Por ejemplo, igual también podríamos aquí, esto quizás, supongamos que esto existiera y digamos que me dio 3 y esto me dio 5. No puedo concluir, bueno, sí puedo concluir, a ver, bueno, en teoría podría concluir porque ahí ya tengo números, números, entonces simplemente es límite de suma, suma de límites. Y aquí me diera, si estos son los valores, sería 8. Pero por ejemplo, si te diera en estos casos, estos son los casos especiales donde si te dan, o si tienes, o si encuentras un valor. Pero en los casos, en estos casos donde o no existe, o por ejemplo te salieron infinito, es que tienes que comprobar pues la suma por la izquierda, suma por derecha. Eso. Gracias. Entonces vamos con la cuarta pregunta. Ahí está. Ahí está. Hice la cuarta pregunta. Bueno, son, que determina los siguientes límites. Son como 5 límites que coloqué, como para practicarlos. Entonces, tengo el primer límite de x tendiendo a 0. Tendiendo a 0 de raíz de 1 menos coseno de x, seno de x. ¿Ideas para este límite? ¿De arriba no es lo mismo que seno también? ¿Seno de No, X? Sí, justo ese. no. Si tuviera un coseno al cuadrado, sí. Ah, verdad. ¿Les explicaron qué se debe hacer en especial cuando hay una raíz? Sí, creo que racionalizar, ¿no? Como multiplicar esa expresión por la raíz que tienes arriba. Y creo que así te quedaría como coseno. Bueno, hazlo y... ajá. Sí, pero en vez de menos tiene que ser una suma. Eso, perfecto. Racionalizar. ¿Cómo Sí, se eso. racionaliza? 1 más coseno de x, 1 más coseno de x. Estoy sumando 1, no estoy alterando la expresión. Esto me queda. Voy a hacer aquí límite de x tendiendo a 0. Esto resulta en 1 menos coseno al cuadrado de x. Seno de x, raíz de 1 más coseno de x. Ahora, por esta identidad trigonométrica, seno al cuadrado de x más coseno al cuadrado de x, que esto es igual a 1, despejando el seno, me queda, a ver, esto sería ahí, 1 menos coseno esto, y sacando raíz me quedaría valor absoluto de seno de x, 1 menos coseno al cuadrado de x. Ahí está. Entonces reemplazo.
Aquí se vuelve lo opuesto. Ya. Límite de x tendiendo a 0 de valor absoluto de seno de x. Seno de x, raíz de 1 más coseno de x. Siempre hay problemas con los valores absolutos cuando hablamos de límites. ¿Qué debería ser? Podemos como no tomarlo en cuenta porque x tiende a 0, ¿no? ¿Cómo no tomarlo en cuenta? Porque en el fondo, en el caso que, como si evaluáramos, x, el seno de 0, al no ser negativo, sale tal cual. Sí, pero no puedes evaluar. Porque esta función no es continua. Bueno, o sea, en el sentido de que si tú evalúas, directamente te da un maravilloso 0 partido 0. Y eso está mal como tal. No puede quedarte nada 0 partido 0 o infinito partido infinito. ¿Y podríamos darle los límites laterales? Eso. Perfecto. Límites laterales. Límite por la derecha. Por la derecha, ¿qué valor tiene el valor absoluto de seno? O mejor, Positivo. positivo. Para los que no entiendan, miren, una gráfica, el seno, bueno, ¿se entiende? Ese es el valor o esa es la función seno. Si ustedes le sacan valor absoluto a esa función, les queda algo del estilo y así. Donde por este lado de acá, o al menos por este intervalo, esto va a ser un seno. Y por este otro intervalo, esto va a ser un menos seno. Entonces, cuando esto, o en el caso de por la derecha, cuando el valor absoluto de seno se acerque a 0, la función que tenemos es un seno, un más seno. Entonces aquí tenemos que un seno partido seno uno más coseno de x. Esto se hace 1. Este de aquí no tengo ningún problema, lo puedo evaluar. Esto me queda 1 más coseno de 0, 1. 1 partido raíz de 2. Por la derecha. Por la derecha. Por la izquierda. Vamos por la izquierda, vemos que el seno, acercándose a 0, pues estamos con un menos seno de x. Entonces el valor absoluto se convierte en un menos seno de x, partido un seno de x, raíz de 1 más coseno de x. Esto es 1. Lo de abajo no tengo un problema, igual lo puedo evaluar. 1 más coseno de 0, 1. Queda raíz de 2, menos 1 partido raíz de 2. Límites laterales distintos. El límite en 0 de esto de aquí no existe. Lo voy a poner aquí, límite de x tendiendo a 0 de raíz de 1 menos coseno de x partido seno de x no existe. Límites laterales distintos. ¿Alguna duda con este primer límite? Todo claro, todo claro. Todo bien. Perfecto. Siguiente límite. Dice Una consulta rápida. Entonces, siempre que tengamos como valor absoluto, lo recomendable o lo que se debe hacer es calcular límites laterales. dependiendo del valor absoluto. Por ejemplo, si tuvieras, invento, que es límite de x tendiendo a 2 de valor absoluto de x por x, por ejemplo. Ok. No, o sea, al calcular los límites laterales no es recomendable porque, por ejemplo, ¿cómo se define valor absoluto? 1 para x positivo, menos 1 para x negativo. Ajá. Ahí está. Estamos en x igual 2.
la función, bla, bla, esa es la función, está en esto de aquí. Queremos calcular el límite en este punto. Entonces estamos en cerca de x igual a 2. O sea, estamos en la zona de 1. Si calculas límite por la izquierda y por la derecha, va a valer igual 2. O sea, esto va a ser positivo, el valor absoluto. Claro, es como que voy a llegar al mismo Claro. punto por ambos lados, en cierto modo. Claro, Por la gráfica. Ok, claro. buenísimo. Entonces aquí igual, cuando ya calculas este límite, es como esto, estamos acercándonos en punto 2, estamos mayor a 0, entonces aquí no es 1, por cierto, esto no es 1, esto es x menos x, ahí sí. Entonces, como estamos, como x es positivo en este caso, esto es x partido x, esto es 1, esto es límite de 1, es 1. Solo en los casos donde tienes que hacer límites laterales o donde es importante los límites laterales es cuando este valor absoluto hace que cambie la función. Si te dijera en este caso 0, ahí sí, porque no es lo mismo a la izquierda o por la derecha que por la izquierda, porque cambia la función. Solo tener cuidado con eso cuando se hable de valor absoluto. Ok, muchas gracias. Y nada. Segundo límite. Ahí está. Límite de x tendiendo a infinito de x menos seno de x, x más seno de x. Los límites del infinito son sencillísimos. Son muy fáciles. ¿Qué debo hacer? Es como una regla a seguir. ¿Alguien la sabe? ¿Factorizar o no? ¿O no, nada que ver? ¿Qué factorizo? ¿El coeficiente Pues, mayor? ya. ¿Cuál es el coeficiente mayor? X. X. Factorizando o da lo mismo decir multiplica arriba de arriba por 1 partido x o factorizo x. Esto me quedaría x por 1 menos seno de x partido x 1 más seno de x partido x. Esto se simplifica y esto me queda el límite de x al infinito de 1 menos seno de x partido x 1 más seno de x partido x. Como el seno es una función acotada, va a valer 1 menos 1 conforme x aumente. Entonces, como esto va a estar como máximo 1, como mínimo 1. Pero lo de abajo siempre va a estar aumentando. Como el denominador aumenta, esta fracción tiende a 0. Lo mismo con esta fracción de aquí. Entonces, en el límite, esto es igual al valor de 1. La regla es sencilla, o factorizar o multiplicar por 1 partido el término con que más rápido se vaya al infinito. Por así decirlo, el término mayor. Vamos al siguiente límite, que es similar a este. Es un también límite al infinito. En este caso, 5x menos 3 elevado a x más 1. 5 elevado a x más 3 elevado a x más 3 elevado a x más 2. ¿El coeficiente o qué factorizo o qué debo multiplicar? ¿O cuál es el término mayor? El 5 elevado a x. ¿Por qué es ese? ¿Por qué no el 3 elevado a x? Porque el 5 es mayor de base, pues. Onda, si x es 1, ponte tú, el 5 va a ser mayor que el 3, pues. Sí. Bueno, esta es una explicación, pero, o sea, el truco de los límites al infinito es tratar, factorizar o dividir
por el término mayor. ¿Y por qué por el término mayor? Porque de esa manera es el término que más rápido se hace el infinito. Entonces, si nos deshacemos del término que más rápido se hace el infinito, lo demás puede tender a cero. Si divido o factorizo, da lo mismo con esto de aquí, arriba y abajo. Multiplicando un 1 a la final, me queda 1 menos 3 elevado a x, 5 de x, más 1 elevado a 5 de 5 a la x, 1 más 3 a la x, partido 5 a la x, más 2 el partido 5 a la x. Entonces nos deshicimos del término más grande. ¿Por qué? Porque en el límite, esto va a ser 0, esto va a ser 0, esto va a ser 0, esto va a ser 0. Resultado final, 1. Y esa es la respuesta. Ese es el truco de los límites. Tomar el mayor, el término el término más grande, porque si nos deshacemos de ese, lo demás puede ser 0. ¿Dudas con respecto a los límites al infinito? Voy a pasar a una función muy particular. ¿No? Vamos a la siguiente. Siguiente límite. Límite de, bueno, este es otro, al infinito de esta maravillosa función. Parte entera de x, partido x. ¿Qué es lo primero que harían? ¿Ideas? Sándwich. Perfecto, sándwich. Es difícil evaluarlo, al menos en el infinito, esta función tan directamente porque les daría como un infinito partido infinito y esto no puede ser. Supongo que todos conocen la función parte entera. O al menos saber cómo es su gráfica. Igual aquí la voy a poner con la función parte entera, es como una escalerita. Y para acá también. Tipo así. Ahora, usando sándwich. ¿Cómo usaría sándwich? Y aquí tengo la función parte entera. ¿Cómo está acotada esto? No sé si se podría usar como -1 y 1 o no. No, no se puede usar porque aquí mira la función de, Claro, no sé, no está acotada. O sea, esto se va al infinito sí. y aquí se va al menos infinito, no está acotada. En ese sentido. Pero se puede acotar de otra manera. Se puede acotar o lo típico para acotar esta función es utilizar esta relación de aquí. En general, ustedes pueden utilizar esto de aquí, sea parte entera de algo, así lo pongo. Eso es menor o igual a algo, y eso es este algo menos 1. Siempre pueden acotar la parte entera de ese sentido. Ya sea si ese algo es 1 partido x, lo pueden acotar reemplazando ese algo por 1 partido x. Sea ese algo, por ejemplo, 3x, lo mismo. Entonces, ya acotándolo de esa manera, puedo calcular o trabajar la expresión un poco más. Esto me da tener esto. Si esta desigualdad yo la puedo dividir por x. La divido por 1 partido x y me quedaría x más 1 partido x. Parte entera de x partido x menor o igual a x partido x. De esta manera puedo obtener que esta es mi función que me piden calcular el límite. Calculamos el límite en esto de aquí y en esto de aquí. Límite al infinito de x más 1 partido x. Les dividen por 1 partido x. Límite al infinito de 1 más 1 partido x.
1. Esto en el límite, esto es 0. Les va a dar que el límite va a ser 1. Si calculan el límite en el otro factor, de x partido x, esto es límite de 1, simplificando, límite de una constante, la constante. Tenemos que esto tiende a 1. Esto tiende a 1. Por teorema del sándwich, esto tiende a 1. Y ese es el límite que nos pedían. Y lo voy a poner. Límite de x tendiendo a infinito de parte entera de x partido x es 1 por teorema del sándwich. ¿Dudas? ¿Podrías como darle una pasada rápida a lo que hiciste, porfa? ¿Desde qué parte? Em, Todo. Cuando estableciste como ahí, donde dice x menos 1, como el teorema del sándwich, a partir de ahí. ¿Desde qué no? Sí, ajá. Ya. Lo que primero hice, pues, acotar o ver cómo mi función está acotada. La parte entera la puedo acotar de esta manera. Y en general, aquí lo dejo como la parte entera de algo está acotada por arriba por ese algo y por abajo por ese algo menos 1. Por eso tiene su forma como de escalerita. Ahora, como ese algo, en nuestro caso, es simplemente x, reemplazo. Ese algo es x, esto es x menos 1. Para encontrar a mi función y utilizar el teorema del sándwich, divido por 1 partido x. De esta manera, a ver, esto lo quito aquí, esto lo quito aquí, y esto lo quito aquí. De esta manera aquí tengo, esta es mi función, aquí está mi función f, que estábamos calculando el límite. Y esto es producto de lo que dividí. Como el teorema del sándwich dice que el límite de esto de aquí es igual al límite de aquí más el límite o con el límite de acá, si es que son iguales. Entonces calculo los límites en estas dos expresiones. Calculo el límite aquí, calculo el límite aquí. Tengo que esto es un límite al infinito, esto es fácil, esto simplemente me da 1. Calculo el límite de esto. Aquí lo tengo. Esto es x partido x, esto es igual a 1, el límite de una constante, la propia constante. Como ambos límites son iguales, se puede concluir por teorema del sándwich que el límite es igual a 1 de la función original. ¿Puedo hacer una pregunta? ¿Sí, dime? ¿Cómo pasó del x menos 1 al x más 1? Ahí me perdí. O no sé. No sé si ¿En siempre fue x dónde? más 1. ¿Ya puede ser un poquito? Ah, o sea, siempre Ya. fue Ya, x más 1 ¿te refieres aquí? arriba. O sea, un poco más arriba. Donde recién mencionaste lo del x menos No. 1. Uy, Ahí está. Da igual aquí, con eso veo que aquí no es más 1, esto es menos 1. Ya, entonces, ¿dónde dices? ¿Por o aquí? sea, o sea, ¿siempre es menos 1? Siempre menos 1, Pero, así está, ah, así está acotado. me había confundido. Digo, Creí que, aquí les dejo el dato de cómo se acota una función parte entera. Eso iba a preguntar yo también, que la función parte entera siempre aproxima hacia abajo el número entero. Claro, es que a la final, ¿por qué se puede acotar así? Simplemente porque, por ejemplo, aquí voy a poner esto aquí, un circulito, que lo voy a poner con rojo, con un circulito, y aquí abajo, esto está abierto y esto está cerrado. Entre aquí en medio, por aquí en medio, esta es la función parte entera. Esto es x menos 1 y esto es x. Y así se acota, por así decirlo. Porque al menos por arriba o por la derecha, el valor de la función va a ser x. Y por la izquierda, como este es un intervalo abierto, entonces en este punto de aquí no toma el valor, no toma este valor, toma este valor. Por eso es x menos 1. Porque aquí a la final esto es como que se resta 1. Esto aquí es 1. Y es como una escalerita.
No sé si se quedó claro con eso. Pero aquí está, o sea, si es que les toca una función parte entera de algo, aquí está, es lo que pueden utilizar. Esto de aquí. Reemplazan ese algo por la función que tienen y calculan por teorema de sándwich. Es como la regla general de la función parte entera. Eso, ya. Eso con respecto a este de aquí. Siguiente y último límite. Tenemos límite de x tendiendo a 0 de seno de x. Este de aquí. ¿Ideas? No. Tal vez sándwich otra vez, porque, o sea, si no puedes hacer como esa división de 1 partido en 0 dentro del seno. Sí, puedo utilizar sándwich de la siguiente manera. Ah, claro, sí, tengo el problema en eso aquí, no, en 0 no puedo saber cuánto o a qué se aproxima. Porque eso al final es como se va a infinito. Pero puedo hacer sándwich para corroborar su valor. Entonces tengo que seno de 1 partido x se acota así. Por la propia función. Esto es como así, esto aquí es 1 y esto aquí es menos 1. Entonces, para que multiplico todo por seno de x para que me quede la función, me queda menos seno de x menor o igual a seno de x, seno de 1 partido x menor o igual a seno de x. Y calculo el límite de este aquí y de este aquí. Para el primero, límite de x tendiendo a 0 de menos seno de x. No tengo problema, no. Seno de x es una función continua. Entonces puedo evaluar directamente en x igual a 0. Seno de 0, 0. Límite de x tendiendo a 0 de seno de x. Lo mismo, si no es una función continua, puedo evaluar en x igual a 0 y eso me queda 0. Seno de 0, 0. Como ambos límites coinciden, entonces límite de x tendiendo a 0 de seno de x, seno de 1 partido de x, es igual a 0. Y ahí estaría. Igual, como recomendación, no, la verdad mejor no lo digo porque no estoy 100% seguro, así que mejor me acuerdo lo que iba a decir. Por si no he comprobado. Pero ahí está. Pero digo, lo que iba a hacer por lo general, el seno, igual que la función parte entera. Ahí está. No, puede ser algo no. 1. Por lo general, al seno se lo puede acotar de esta manera. Seno de algo se acota entre 1 y menos 1. Ahorita que igual por si les aparece algún ejercicio pues, con seno y que sea un poco complicado de resolverlo. Eso. Y el coseno igual. Igual el coseno como es algo así, está acotado entre 1 y menos 1. Y es igual. Coseno de algo entre 1 y menos 1. Es lo mismo. Y aquí también lo dejo. Y eso con respecto a la pregunta 4, que era de límites, o algunos límites que consideraba que son importantes manejarlos, y aparte con el teorema de sándwich. Pasamos a la pregunta 5. Si f es una función definida por, aquí nos dan la función, f de x igual a x elevado a x.
Determina la derivada de f por definición y por regla del producto. A ver. Ahí está. Por definición. Yo en este caso voy a utilizar la definición que viene por h, con la h. Límite de h tendiendo a 0 de f de x más h menos f de x partido en h. Tengo la función, reemplazo. Límite de h tendiendo a 0. Y la función era x más h menos x elevado a e a la x partido h. Aquí expando unos factores para ver qué puedo hacer. Me quedaría esto de aquí más h e a la x y a la h menos x e a la x partido h. Ya. ¿Qué más podría hacer? ¿Qué se les ocurre poder factorizar, expandir, lo que sea? Este término para seguir calculando el límite. Factor común e a la x. ¿Cómo? Factor común arriba de e a la x. Factorizar por E a la H. Eso. Bueno, por LH. A ver, estoy viendo que el factorizar con e a la x. Sí, puedes factorizarlo, pero quizás no llegues a nada claro, o sea, un poco seguir con el límite. Porque y con el e a la h, igual. Veo un poco complicado. Lo que yo voy a tratar de hacer es ver cómo encuentro un límite notable, un límite que ya deberían saber para así utilizarlo. Porque sí, factorizan por lo otro que me dicen, pero no llegarán a nada claro o con lo que deberían saber, no podrían continuar. Entonces yo voy a factorizar este término, a ver, este término de aquí, lo voy a poner en rojo para que se vea, y este término de aquí. Miren lo que pasa. Factorizo e a la x, e a la h, menos 1, más h e a la x, e a la h. Aquí separo esta fracción. E a la h menos 1, h, más, aquí separo el límite igualmente, h tendiendo a 0. De como esto queda h a la x, e a la h, partido h, la h se simplifica. Me queda esto de aquí. Y esto aquí lo puedo sacar del límite. Una Este duda, término. ¿Sí? pero el e a la h menos 1 entre paréntesis, ¿eso no debería estar también elevado a h? Ah, no, era el debido ser, sorry. Me confundí, pensé que la división de arriba era Ah, como, tranquilo. estaba elevando a... sorry. No importa. No te preocupes. A ver, ya, entonces estábamos, esto lo puedo, este x, e a la x, lo puedo sacar del límite. Me queda esto de aquí, más el límite este de aquí, como no tengo problemas, esto es continuo, simplemente es igualar h igual a 0. Eso me queda e a la x nomás. Ahí está. ¿Son conocidos este límite? ¿Lo conocen o lo han visto? Es la derivada, ¿no? Mm.
Sí, esto es la, o sea, esto es, ahora con lo que dice, lo acabo de ver, esto es la derivada, la final de, ya, esto es la derivada en a la x en x igual 0. Pero como estamos por definición, en teoría no deberían saber cuánto vale la derivada de a la x. Eso como consejo, si les piden calcular límites por definición, no asuman que saben una derivada. Entonces no digan esto es la derivada de a la x porque lo estamos calculando todo por definición. Pero lo que les digo, esto es un límite notable. Eso es un límite común o que deberían, en teoría deberían saberlo, que el valor de este límite es 1. Así como deberían saber que el límite de x tiene un 0, de seno de x partido de x, esto es igual a 1. Es lo mismo. Deberían saber que eso es igual a 1. No sé si lo han visto, pero al menos a mí me lo enseñaron en su momento. No sé si ustedes también. Es un límite notable, lo puedo ver, sí. Sí, también. Entonces esto es un límite notable. Entonces lo pueden utilizar simplemente, esto es decir, este límite es igual a 1, quedando como el resultado final que f de x, por definición, es x y a la, por e a la x más x. Y así es como se determina la derivada por definición de límites. ¿Dudas? Y lo otro, lo otro que nos piden es por regla del producto. El producto. Ahora, ¿dónde estaba? Ahí está. Por definición y por regla del producto. Ya por regla del producto es mucho más sencillo. Tengo que la función es esta de aquí. Su derivada por regla del producto. A ver esto. Lo voy a llevar más abajo para que poner el regla del producto. Ahora, la típica, la derivada de una multiplicación es la derivada del primero por el segundo sin derivar, más la derivada del segundo por el primero sin derivar. ¿Cuál es el primero en este caso? X. La derivada de x, 1. Por e a la x. Más el primero sin derivar por la derivada del segundo. E a la x, su derivada es la misma, e a la x. Y tienen que e a la x más x e a la x es la derivada. Por regla del producto. 1000 veces más sencillo que por definición. Y eso. Supongo que no hay dudas, pero igual si tienen algo, una dudita por ahí, pregunten nomás. El límite de e a la x siempre es e a la x, o sea, la derivada. Ah, sí. A ver. Si la derivada de e a la x es e a la x. Y en general, como general, la derivada de algo por x es igual a ese algo por e elevado a algo por x. Vale, vale, vale. Simplemente que aquí está el 1, entonces aquí debería ser 1. No se pone. Eso. Pregunta 6. Otra pregunta con figurita. Dice, si a g la función cuyo gráfico es el de la figura adjunta, ahí tienen un gráfico, se define la función f como x partido, otra vez, ahí está. No, es g de x. G de x. Determina el valor de f' de 2. ¿Qué se les ocurre? ¿Cómo calcularían este f' de x? Con la regla del cociente. Perfecto. Regla del cociente, que es la un poco más complicada. Aquí abajo sería
el de abajo al cuadrado. Y arriba sería el primero derivado por el segundo sin derivar. Primero es el x, 1, por el segundo o por el de abajo sin derivar, menos el de arriba sin derivar por el de abajo derivado. La regla del cociente. Y como piden la derivada en f evaluada en 2, pues g de 2 menos 2 por g' de 2, g al cuadrado de 2. Aquí el único problema que tenemos es saber cuál es el valor de g a la 2 y g' de 2. G a la 2. ¿Cuánto es el valor de g en 2? Por el gráfico. 3. 3. Y de g' de 2. Para esta de aquí, que es un poquito más larga de calcular, es simplemente como es la derivada, y en este caso, entre 0 y 4, tenemos que la función es una recta. La derivada de una recta es simplemente el valor de la pendiente. Entonces, para calcular esa pendiente, tomemos, sería de 4 menos 2 y de 4 menos 0. Y este valor de aquí es 2, 4. Un medio. Ahí estaría el valor de g a la 2. G' de 2. Y lo utilizamos para terminar de calcular esto. Entonces, g a la 2 es 3 menos 2 por g' de 2 es un medio. Esto al final es 1. Y g al cuadrado de 2, esto es 2 novenos. Y esa es la respuesta que deberían llegar. ¿Dudas? Pregunta, ¿Sí? sí, que no te muy bien cómo sacamos g' de 2. Ya. A ver, esto lo voy a hacer aquí. Tengo esta función. Es un a por x más b. Es una recta. ¿Cuál es la derivada de una recta? La pendiente. Sí, porque al final te queda la derivada de x es 1 y te sobrevive simplemente el a. Y el b, la derivada de una constante, es 0. La derivada de una recta es la pendiente. ¿Y cómo calculas una pendiente? Aquí por el típico o por la función típica que se usa, y es 0 menos y1 partido de x0 menos x1. Aquí en este caso tomé de la función, tomé y0. A ver, para ser, y ahí 0 tomé como 4. Y 1 tomé 2. Y x0 tomé igual en x igual a 4 y x1 en x igual a 0. Reemplacé y ahí encontré mi pendiente. Igual aquí le voy a quitar el m. Y ese es el valor de a que necesitaba. Es como simplemente, y en x igual a 2, la función es una recta. Entonces simplemente, la derivada de una recta, la pendiente. ¿Cómo calculas la pendiente? Pues con esto de aquí. Y tienes el valor de g' de 2. Está acá. ¿Quedó claro? Ya, perfecto. Muchas gracias. Buenísimo. De nada. Y eso. ¿Hay más unas preguntas? No, para pasar a la siguiente. ¿No? Siguiente, entonces. Pregunta 7. Sea f una función definida en todo R tal que f de 0 es igual a 0 y el límite de f de x
partido X es un valor L y ese valor L pertenece a los reales, puede ser cualquier real. Determine si las siguientes afirmaciones son verdaderas. La primera. ¿Verdadero o falso? ¿Qué opinan? ¿O cómo lo demuestran? ¿Cómo demuestran que es verdadero o es falso? ¿Falso? ¿Por qué es falso? Tiene su truquito esta. En realidad la afirmación es verdadera. F es derivable en x0. ¿Por qué? Límite de x tendiendo a 0 de f de x menos f de 0. La definición de derivada. Si f es derivable en 0, este límite tiene que existir. F de 0 no dicen que por enunciado es 0. Entonces, tengo la final f de x partido x. ¿Y cuánto es esto? Es L. Y L es un número. Entonces la derivada existe. Digo, el límite existe, por ende, la derivada existe. En definitiva, esto es verdadero porque f es diferenciable o derivable en x igual a 0. ¿Dudas? La A, ¿cómo se va? ¿Cómo? ¿Esa A, cómo se va? No entendí ahí. ¿Esto? ¿Cómo sacáis la A? ¿Cómo asumís que es 0? ¿Dónde lo dicen? ¿Te refieres a esta de aquí? Sí. Ah, no es una. Aquí me equivoco. Quizá. Esto es un cerito. Eso. Entonces se quedó ahí Ah, la vale, colita vale. que pareciera. Se quedó la colita que pareciera A, pero es un cero. Entonces, ya la primera es verdadera. La segunda. L es igual a 0. Opiniones, argumentos. ¿Verdadero o falso? Falso. Falso. ¿Por qué es falso? Porque, por ejemplo, esa misma función, como tomándolo como el seno, es 1. Perfecto. Si tomo, por ejemplo, una función de contraejemplo, el seno cumple con las propiedades del enunciado. En x igual 0, el seno es 0. Cumple esto. Ahora, si calculamos el límite, seno de x partido x, esto es 1. Esto es L. Por lo tanto, L es distinto de 0. Y esto es falso. Porque al menos para este caso, no es 0. Y literal C. El límite de x tendiendo a 0 de f de x es 0. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Porque es verdadero. Porque dijimos que era derivable, entonces si es derivable, entonces es continua, y al ser continua, el límite tiene que ser igual a la función evaluada en 0. Buenísimo. Condición o implicación de derivabilidad. Uno puede decir, si una función es derivable, automáticamente es continua. Caso contrario, no es verdad porque una función continua no siempre es derivable. Para demostrar eso, el valor absoluto en x igual a 0 es continua, pero no derivable. Entonces ahí tienen derivabilidad o derivable implica continua. Aquí como extra, continua no implica derivable. Lo pueden argumentar así, que es como la teoría, o si quieren argumentarlo de otra manera, decir que esto es falso, es
con lo siguiente. Tengo que el límite de x tendiendo a 0 de f de x me tiene que dar un valor L. Este valor L lo mando al otro lado, por así decirlo, que es límite de esto de aquí. Ahí. Y como es una constante, podría meter este límite, digo, este L dentro del límite, quedándome como f de x partido a x menos L, igual a 0. Aquí hago lo siguiente. F de x menos Lx. Junté las fracciones, nada más. Las resté como tal. Junté los denominadores. Y la única forma para que esto sea 0 es que el límite del numerador sea 0. De esto de aquí. Separando los límites por suma de límites. Esto tiende a 0. Por lo tanto, tienen eso. Y ahí queda demostrado de otra manera. Pueden demostrarlo por la teoría de que derivable implica continua. O pueden demostrarlo de esta manera. Eso. ¿Dudas? Paso a la siguiente de una vez. Todo claro. Pregunta 8. El famoso TBI. Demuestra que la ecuación e a la x 2 menos 3x tiene al menos una solución real. Que significa que demostrar que esta ecuación tiene al menos un valor de x tal que la ecuación es verdadera. ¿Cómo demostrarían esto? ¿Cómo lo harían? Con el teorema de valor intermedio, creo. El famosísimo. A ver, teorema del valor intermedio, sí. Este teorema tiene como unos pasitos, por así decirlo, que aquí, primer paso, función auxiliar. Voy a determinar una función h de x de la siguiente forma. 2, o mejor dicho, e a la x menos 2 más 3x. Esa es mi función auxiliar. ¿Qué es lo que hice? Pasé todo este término acá, lo pasé acá, con e a la x. Esta función auxiliar lo que me va a ayudar es la que me va a ayudar a determinar si existen soluciones reales, o al menos una solución real o no. Segundo paso. Determinar si existe esto. Si existe algún valor de c en algún intervalo que h de c es igual a 0. ¿Cómo hacemos eso? Buscamos dos números. Una pregunta. ¿Sí? ¿Por qué hay que probar eso? Que nunca lo tengo muy claro. ¿Por qué hay que Ya. buscar un valor de C para que la función nos dé 0? Mira. ¿Qué significa que esta ecuación tenga solución real? Es que exista algún valor A, C, ponle, o mejor continúo con C, tal que esta ecuación sea verdadera. Algún valor en específico tal que esta igualdad se cumpla. ¿Qué pasa si pongo todo de un solo lado? Y a la C menos 2 más 3C igual a 0. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Encontrar de C tal que este término aquí se haga 0. Y por eso es que tengo que comprobar que esto sea 0. Ah, ya, perfecto. Y solo Muchas por gracias. eso. Entonces, ya. Dos valores. Se me ocurre h de 0. Esto va a ser 1 menos 2 y esto es 0. Esto va a ser negativo. Queda menos 1. Ahora, h evaluado en, digamos, 1. E a la 1, e menos 2 más 3. Y esto es como 2.7 y tantos más 3 va a ser mucho mayor a menos 2. Entonces esto va a ser positivo. Entonces ya tenemos un valor
que lo hace negativo, otro valor que lo hace positivo. Y esta funcioncita de aquí es continua en todo real. No tiene ningún problema en ninguna parte. Entonces, paso 3. Conclusión. Aquí tienen que escribir sí o sí la lata de por TBI h de x es continua en un, o mejor, en vez de poner continuo en un intervalo, pueden poner es continua en todos los reales, en todo R. Por lo que existe, C, que está dentro del intervalo 0, 1, tal que h de c igual a 0. En conclusión, la ecuación tiene al menos una solución real. Y así concluyen el ejercicio. ¿Dudas? Esto es como la regla para cuando les dan una ecuación y les piden determinar si tienen soluciones reales o raíces reales. Es como son los mismos pasos. O hacen una función auxiliar. Hacen que esa función auxiliar en este caso valga 0 por este hecho en específico. Determinan los valores donde es negativa y donde es positiva. Y concluyen esto como h es continua en todo R. Existe un valor C en 0 y en 1 tal que h de C es 0. En conclusión, la ecuación tiene al menos una solución real. Y eso con la pregunta 8. ¿Dudas de la pregunta? No, para pasar a la 9. ¿Cómo sabíamos que era continua todo esto? Es por la forma de la función. El e a la x es continuo. El 2 es continuo. El 3x es continuo. Entonces suma de funciones Vale, continuas es continuo. Por eso es continuo. Y es importante que sea continuo también, porque si es discontinuo, por ejemplo, en ese intervalo no puedes concluir nada. Entonces es importante que esta función auxiliar sea continua. Entonces aquí, y lo digo, lo tienen que, en la prueba, si aparece, lo tienen que poner, porque bajan puntajes si no concluyen con este estilo, de que h es continua, existe un valor c en tal intervalo, tal que h de tan es 0, conclusión, la ecuación tiene al menos una solución real. Si no lo escriben, es posible baja de puntos. Dejo eso como consejo. Aquí está. Pregunta 9. 9 y penúltima. Determina la recta tangente a la curva y igual a f de x en el punto 0,1 donde f de x es esta función. Y más 2 e a la 2x más 1. Ya debe intuir una fracción, regla del cociente. Y qué bonita regla del cociente va a quedar aquí. Lo de abajo al cuadrado. E a la 2x. Ahí está, e a la 2x más 1, todo esto al cuadrado, derivada de lo de arriba. Uf. Esto es un producto. Un producto dentro de un cociente, qué bonito. 2x seno de x más x cuadrado coseno de x. Y el 2 es una constante. Chao. 0.
e a la 2x más 1. Esto lo extiendo más acá, menos lo de arriba sin derivar, x cuadrado, seno de x más 2 por lo de abajo derivado. Y eso sería 2e a la 2x. Voy a tratar de hacer esto un poquito más pequeño para que se vea. Ah, hola, ahí está. No funciona. Bueno, pero ahí queda esta derivada larguita. Es una derivada extensa. Ya teniendo el término de la derivada, ¿qué nos piden? Determinar la recta tangente en el punto 0,1. Punto 0,1. ¿Qué nos dice este punto? Que x es igual a 0 y f de 0 es igual a 1. Una duda. ¿Sí? Para la derivada, no entendí por qué como que abajo quedó como al cuadrado y arriba quedó como toda esa como cochinada así gigante. Anda. Es por la regla del producto para las derivadas. Bueno, el de las derivadas es que tienes, por ejemplo, lo voy a poner así, tienes una función z de x conformada por una f de x y una g de x. Quieres calcular la derivada de esto de aquí. Entonces, por regla, es como una regla, que es el g de x al cuadrado, es lo de abajo al cuadrado y arriba en el numerador, la derivada de lo de arriba, por lo de abajo sin derivar, menos lo de arriba sin derivar, por lo de abajo derivado. Vale. Y después, como arriba estaba multiplicado, ¿también tuviste que haber hecho esa cosa? O... Y como aquí tengo un producto, aquí sale como la regla del producto. Vale. Qué raro. ¿Sí? Es como una combinación larga. A ver, esto lo borro. Ahí está. Ahí está. Ahora, como en el ejercicio, ¿cuál fue? El segundo, vimos cómo era la ecuación de la recta tangente. Y igual a I0, o mejor, f de x0 igual a f' en x0, x menos x0. Esta es la recta tangente. ¿Y cómo nos pide la recta tangente en el punto x igual a 0? Simplemente encontrar la derivada de f en x igual a 0. Entonces aquí tengo f en x igual a 0. Entonces, ¿qué términos se me van? Esto se me va a ir a 0. Esto se me va a ir a 0. Y esto a la final suma de 0 es 0. Todo este término se me va a 0. Tengo un 0. Menos. Aquí voy a borrar esto. Ahí está. Esto se me va a 0. Me queda el 2. Y esto se va a 1. Y a la 0, 1. Entonces a la final me queda 2. 2 por 2, 4. Menos 4. Partido n. Por esto de aquí. E elevado a 0, 1. Más 1, 2. 2 al cuadrado, 4. Esto me queda 4 partido 4. Menos 1. F' en 0 es 1. Ahora se construye la recta tangente como y menos f de x0. X0 en este caso es 0. Y aquí lo tenemos, esto es menos 1, igual a f' en x0, f' en 0 a la final, menos 1 por x menos x0. x0 es 0. Y arreglando un poquito esto, menos x, y esto me quedaría menos x
más 1. La recta tangente que nos pedían. ¿Dudas? ¿Consultas? Perdón, ¿podría subir un poco arriba, por favor? ¿Qué parte? Es donde se calculó como toda Ya. la división. Ahí. Ahí Que está. me perdí en cómo pasaste de eso a que te quedara el 0 menos 4 partido en 4. Es que como me piden que encuentre a la final la derivada en Ah, x igual evaluaste el 0. 0. Sí, Ya, evalué. perfecto. Eso, Eso, me he perdido. Gracias. no te preocupes. Y eso al final se trataba más que nada, este ejercicio es de calcular esta derivada espantosa de producto más, de cociente más producto. Y esto lleva a cosas muy largas. Y eso. Última pregunta. ¿Dudas con la anterior? Todo bien. Perfecto. Pregunta 10 y última. CH, la función definida por uy. ¿Cómo quedó esto? Ya, ahí está. Otra vez. Ahí está. Entonces H definida por f de raíz de x, f evaluado en raíz de x más 1. Esta función de aquí. Determine h' en 1. Si se sabe que f' en 2 es 1. ¿Cómo harían esto? A ver, para empezar, eso sí, quería saber. ¿Ya han visto lo que es regla de la cadena? Sí, ya la vimos. Sí, sí. Ya. Ya, entonces ya. No deberían tener problemas con esto. ¿Cómo queda el resultado? ¿Nadie? Bueno, a ver, entonces esto sería, por regla de la cadena, tengo la función f, o mejor dicho, se deriva todo lo que está afuera, o lo principal, en este caso lo principal es f, la derivada de f' de x más 1, por lo que está adentro, por los argumentos de f. En este caso el argumento es raíz de x más 1. La derivada de lo de adentro es la derivada de raíz de x, 1 partido 2 raíz de x. Derivada de una constante, 0, por cadena. Y esto nos piden que lo evaluemos en x igual 1. Entonces me queda este de aquí, raíz de 1, 1, más 1, 2, por 1 partido 2, raíz de 1, 1 al final. Y por enunciado, nos dicen que esto tiene el valor de 1. Por lo tanto, f' de 1 es 1 por 1, un medio. Que a la final es un medio. Y esa sería la respuesta a la pregunta 10. Una pregunta. ¿Sí? ¿Qué significa Dígame. que f es diferencial en los reales? Derivable en los reales. Es otra palabra que podría. Vale, Sí, vale. sí. Ahí en el enunciado original dice derivable. Yo lo cambié por diferenciable porque es una palabra que también saben usar. Es, es esto, básicamente. Disculpa, ¿Sí? ¿puedes subir un poquito? Un segundo. Sí, dale, no. Esto. Derivable es igual a diferenciable. Es lo mismo. Por ahí más o menos, ¿no? Sí, sí. ¿Por qué era f', por así decirlo, o por 1 partido en 2 raíz de x? Que eso no me quedó claro. ¿Por qué sale esto? Sí. Por la regla de la cadena. Es básicamente esto. Si tú tienes, pongo un f de g de x, que está compuesta por
tengo una función f, que dentro de esa función f está compuesta por una función z, por así decirlo. Entonces tú calculas la derivada de g y eso te queda por cadena la derivada de f evaluada en z de x por la derivada de adentro, z' de x. Ah, y la derivada de raíz de x era eso. Sí, la derivada de raíz de x es esto, 1 partido 2 raíz de x. Vale, vale, vale. Y aquí lo voy a poner como un general. Tengo el eje de x como un f de x, un z de x, un h de tanto, y así. Y así que sigue la sucesión. Si calculo la derivada es esto. F' de z evaluado en h, evaluado en bla, 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 por z' de esto evaluado en h, evaluado lo que esté aquí adentro, por h', y la derivada continúa para todo lo que esté adentro, y así como una cadena. Por eso se llama regla de la cadena. ¿Y entonces para qué nos servía el f' de 2 igual a 1? Es porque como nos piden, a ver, lo tengo aquí. Como nos piden h' de 1, si tú evalúas aquí con 1, queda raíz de 1 más 1, 2. Y como dato, pues f' para de eso. 2, sí, por eso. Vale, perfecto. Como consejo, todos los... Eso era un 1, no era un L, ¿verdad? ¿En dónde? Es que tenía H' ¿Esto? L, entonces me confundí. Eh, Ahí abajito es H' paréntesis L, pero ahora lo he hecho con 1. ok. Sí, a veces se me van los unos como... Esto es... Sí, por eso como que está ahí, enredando un poco, sí. sí. Sí, ahí, es uno. Vale, perfecto. Y eso sería la ayudantía. Terminamos por ahora. ¿Esto dónde va a estar subido en YouTube? Y sí, en YouTube, en el canal de Coin. ¿Puedes dejar el link? Por Ven, favor? déjame, lo encuentro. Hola, Sí, disculpe, aquí tengo dos dudas aquí. Quiero, como usted podría, como escribirlo, o sea, repasar un poco sobre el límite cuando tocar con Euler. Como, por ejemplo, en pregunta 1, última parte, ¿por qué Euler de A dividido por X más 2? ya. Eso. El primero pregunta 1. ¿Por De qué? último, Ya. ¿Por aquí qué está. esto da 2 a la final? Porque esto se va al infinito o menos infinito, así se va a 0. ¿Por qué esto? Sí, entonces, el Euler cuando está tocando, cercando infinito a 0, se transforma en 0. ¿Cierto? A ver. No, a ver, Euler cuando va a 0 es 1. Cuando va al menos infinito va a 0. A menos infinito es 0. Sí. Ah, ya, Ya. sí. Tiene razón. Cacho. Sí. Ya. Si te das cuenta, este límite, al final estoy diciendo que Sí. se apaga. Cuando el X es acercando al 0 desde la parte negativa, entonces Claro, A se A grande infinito y pone un símbolo de negativo. Entonces es claro, menos. claro. Por Sí. eso. Eso. Listo, oficialmente terminó la ayudantía. Si se quieren quedar por alguna duda que tengan, Y una así rápida de materia, pueden consultarlo. pregunta, Yo, sí, dime. que no podría mandar este OneNote por algún lado. Ah, sí, voy a mandar creo que lo van a subir a la propia página de Instagram. Que cuando terminemos yo lo mando y lo suben ahí. Eso. Yo creo que ya Miguel, yo creo que ya hasta aquí quedaría la grabación. Y de ahí lo demás, por si alguien tiene consultas o dudas. Pero eso. Gracias, Espero que te pasaste. espero que les haya servido mucho. ¿Por cuándo tienen la prueba, por cierto? El miércoles. El miércoles. Oh, Te pasaste, muchas pues, gracias.
Nada, Sí. espero que les haya servido. Muchas gracias. Nada, a Ahora ustedes por sí. venir. Y listo, a ver. Aquí. Finalizar, compartir, dejar compartir. Listo. Miguel, ¿estás ahí? Perdón, hay una pregunta que se me fue al internet. ¿El OneNote dónde lo iban a subir, perdón? En la página de Instagram. De Instagram, ya. Sí, ahí, Perdón, ahí se lo va a subir perdón, en ¿cómo un se link. llamaba? El Going. Going, ya. Vale, gracias. Eso.